La muerte en un mundo de pecado. La caída de Adán y Eva, ¿por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue ese encuentro entre la serpiente y Eva? ¿Es un contenido mitológico? ¿Es real? ¿Es confuso este contenido de Génesis 3? Este es el estudio que estamos haciendo en esta semana, el capítulo número 2 del libro complementario, titulado Nuestra esperanza ante la muerte. Estamos mirando este capítulo de cerca, el capítulo número 3 del libro de Génesis, y estamos analizando cómo fue la caída de Adán y de Eva, comenzando con la primera criatura femenina de la creación de Dios, y luego el varón, el ser masculino, finalmente se entregó también a la influencia y la tentación de su mujer. En el día lunes te entregamos la primera parte de este contenido y a continuación te vamos a entregar la segunda parte. Te agradecemos por acompañarnos, muy bienvenido a nuestro audiolibro, a esta segunda parte que vamos a estar leyendo en este momento, y te invitamos a que puedas suscribirte, puedas compartir este contenido y que lo puedas obviamente complementar y reforzar con tu estudio personal en la escuela sabática de esta semana. Bajo la sombra de la muerte. La advertencia que Dios hizo a Adán y Eva era inequívoca, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Según esta advertencia, debieron haber muerto en el preciso momento en que pecaron, pero la misericordia de Dios intervino y la sentencia de muerte se retrasó. No sabemos exactamente cuánto tiempo vivieron antes de la caída, pero sabemos que Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5. Aún así, al desobedecer a Dios, perdieron instantáneamente el don de la inmortalidad condicional y en adelante toda la existencia humana cayó bajo la sombra de la descomposición de la muerte. De esta forma, la muerte y el frío proceso de morir se convirtieron en parte de la existencia humana. Génesis 3 revela otras terribles consecuencias de la caída. Una de ellas es la caída espiritual que llevó a Adán y Eva a esconderse de Dios, versículo 8. Mientras que algunos abogan a favor de una caída espiritual parcial, el apóstol Pablo declara que todos los seres humanos están por naturaleza muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados, Efesios 2:1. Mira también Efesios 2:5. En este caso, ¿cómo pueden los pecadores responder al llamado de la salvación? Los seres humanos están por naturaleza completamente perdidos y son naturalmente incapaces de responder a ese llamado, pero en su misericordia, Dios puso en la naturaleza humana una enemistad hacia el pecado que permita esa respuesta. Mira Génesis 3:15. En el jardín del Edén, Dios dio a la primera pareja el derecho y el poder de gobernar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Pero la desobediencia de nuestros antepasados provocó la propagación inmediata del pecado, dañando no solo su propia existencia, mira Génesis 3:16 al 19, sino también todo el ecosistema bajo su dominio. La sentencia divina fue clara: maldita será la tierra por tu causa, versículo 17. La propagación mundial de persona a persona de la COVID-19 ofrece una pequeña ilustración de cómo el virus altamente contagioso del pecado, con todos sus efectos letales, se apoderó del mundo entero.
Juicio y redención. El pecado genera sentimientos de culpa y de vergüenza en la conciencia de aquellos que todavía no están endurecidos por una vida pecaminosa. En el caso de Adán y de Eva, no solo se sintieron desnudos, razón por la cual se cubrieron con hojas de higuera, sino incluso trataron de esconderse de la presencia de Dios. Versículos 7 y 8. En medio de esta terrible situación, Dios se acercó y llevó a cabo un juicio investigador. Comenzó preguntándoles dónde estaban y luego indagó sobre lo que habían hecho. ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Versículo 11. Dios sabía exactamente dónde estaban y lo que habían hecho, pero quería que reconocieran el estado en el que se encontraban. El juicio culminó con sentencias directas sobre la serpiente, versículo 14 y 15, sobre la mujer, versículo 16, y sobre Adán y el medio ambiente, versículo 17 al 19. Sin embargo, incluso en el breve relato de la caída de nuestros primeros padres, podemos encontrar hermosos vestigios de la misericordia de Dios hacia la humanidad indigna. En primer lugar, Dios no los dejó solos, sino que los buscó en medio de su desesperada situación. Versículo 8 al 11. Segundo, antes de pronunciar las sentencias respectivas sobre Adán y Eva, Dios ya les había prometido la redención por medio de la simiente de la mujer. Versículo 15. Tercero, la sentencia de muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. Fue precedida por la misericordiosa seguridad de la extensión de sus vidas, implícita en la frase todos los días de tu vida, versículos 17 y 19. Y finalmente, Dios ilustró su plan de salvación al instituir el sistema de sacrificios rituales, versículo 21, que presagiaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Dios no eliminó todas las consecuencias naturales del pecado, ya que cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Pero su plan de redención estaba tan bien establecido que Cristo podía ser considerado el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Este plan está explícitamente revelado en las Escrituras, Juan 5:39, y se manifiesta implícitamente en el proceso del marchitamiento y la germinación del mundo natural que nos rodea. Según Elena de White, aunque está manchada por el pecado, la naturaleza no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque, por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella, es aún hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Pero el dilema del jardín del Edén no fue un simple incidente aislado. Se ha repetido a lo largo de la historia humana. De hecho, la humanidad se ha polarizado entre aquellos que todavía confían en la afirmación impopular de Dios: ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y aquellos que proclaman resueltamente la seductora negación de la serpiente: no es cierto, no van a morir. Génesis 3:4. Los siguientes capítulos de este libro revelan lo que la Biblia nos dice sobre este persistente dilema
y la solución final que Dios tiene para él. Queridos amigos, hasta esta ocasión será el capítulo número 2, titulado La muerte en un mundo de pecado, escrito por el Dr. Alberto R. Tim, Nuestra esperanza ante la muerte. Gracias por acompañarnos hasta esta ocasión, te esperamos en la próxima, que Dios te bendiga ricamente y que seas muy feliz en este día. Un abrazo grande.